Necesito que alguien quiera hablar conmigo. Bueno, entramos casi en la última media hora del programa, 12:24. Aumentó un poquito la temperatura, 12:04, pero tampoco es belleza. Bueno, vamos a ponernos un poco serios, volvemos al tema del principio del programa. Con el atentado de Kabul estamos en comunicación con Navid Youssef, a ver si lo pronuncié bien. Perfecto, Gustavo. Bueno, ¿cómo te va, Navid? Muy bien. Bueno, queríamos charlar con vos, a ver qué novedades y qué nos podías informar acerca de el atentado en Kabul. Bueno, como algunos datos principales, se trató principalmente de un camión bomba. El atentado se produjo más o menos a las 8:30, precisamente para maximizar el daño, y se produjo el atentado a 2 horas del Fajr. El Fajr es la primera oración musulmana. Hay que recordar que llevamos 3 días de Ramadán, con lo cual ese contexto de verdad asusta bastante y envía también un mensaje bastante fuerte. Y en segundo lugar, ¿en dónde se ubicó también el atentado? Estamos hablando en este caso de un barrio diplomático y afectó a las embajadas de Alemania, de Francia, de Indonesia y de China. Así que obviamente el atentado lleva por lo menos 80 muertos y falta un datito que tenemos que completar, es quién se adjudica ahora el atentado. O sea, ISIS hasta ahora no se la ha adjudicado. No, lo más probable es que se lo pueda adjudicar el Talibán. En este caso el Talibán buscaría, me parece a mí, adjudicarse esto, sobre todo tratando de evidenciar cómo la capacitación de la inteligencia contraterrorista de la policía afgana y las fuerzas de inteligencia no dan resultado con la capacitación que han tenido con este caso los extranjeros, ¿no? Estados Unidos principalmente. Sí. Porque decíamos hoy a la mañana, bueno, eh, volvimos a una característica de atentado a la cual estábamos más acostumbrados y con más no a estos lobos solitarios Claro. que caracterizaron al ISIS en los últimos tiempos. Sí, el atentado también trata de mandar un mensaje porque se ocasiona en un barrio diplomático y también esto hace que la comunidad internacional en algún momento salga a comentar y a repudiar un poco el atentado. Lo que sí O también... sea, por lo que tratás de decir, perdóname, Sí, no es un mensaje, no está dirigido a uno en particular, que si no es un mensaje a, digamos, a todos los que estaban en el barrio, como diciendo, muchachos, esto es para todos ustedes, tengan atención. yo creo que principalmente aquí el objeto del atentado es llamar la atención, en este caso de la OTAN. Si nosotros recordamos, hace un poquito menos de un mes, hubo en este caso un pedido de los Estados Unidos que vino a quejarse públicamente, sobre todo a sus aliados de la OTAN, de que no están erogando lo que se necesita para presupuesto militar. Entonces, sobre ese contexto, y con un Trump pidiendo a sus socios políticos y de defensa que incrementen o que por lo menos lleguen al 2% del PBI en lo que afecta al presupuesto militar, me da la sensación que uno de los principales objetos en este caso es la OTAN, porque si te fijas bien, el atentado sobre todo impactó en Francia, en Alemania, ya hay un muerto en este caso del personal administrativo alemán, con lo cual me parece que si habría que poner en este caso un sujeto que como víctima o por lo menos al cual se intentó mandar un mensaje, en este caso yo creo que es la OTAN. Mm. Y hago una consulta que capaz que tus fuentes, las primeras informaciones decían que entre las víctimas se encontraban algunos periodistas de la BBC. No tengo todavía esa información, sí tengo información que hay en este caso, un muerto del personal de seguridad de la embajada alemana. Todavía no se conoce mucho, sobre todo porque no se puede distinguir en el lugar, digamos, nuclear de la bomba, sobre todo las identificaciones, las identidades de las personas que se encuentran en la morgue. Lo que sí ahora se están moviendo mucho es el Ministerio de Salud, sobre todo en una escena conmovedora, porque los residentes se están organizando para donar sangre a los casi 45 heridos que se encuentran en el hospital de Kabul. Con lo cual todavía falta sobre todo incorporar algunos datos de la El número de heridos informaban 350, Sí, ¿puede ser? sí, se cree que son 350, el tema es que solamente en el hospital de Kabul hay 40, y es en el hospital de Kabul donde se están organizando ya para la donación de sangre. Todavía me parece que queda muchos datos por incorporar,
a lo que fue el atentado. Lo que sí me parece a mí que el primero que se va a adjudicar el atentado es el Talibán, que en este caso es una organización terrorista propia de Afganistán. Me parece que el sujeto al cual están enviando el mensaje es la OTAN, que hace poquito se reunió para replantear algunas cosas, sobre todo el presupuesto militar, y me parece a mí que el principal efecto que va a tener es al interior de los Estados Unidos. ¿Por qué? Porque en su momento Obama planteó la retirada de las tropas del país, y hoy en día todavía se mantienen 8.500 efectivos. Entonces el efecto inmediato que va a tener este atentado es replantearse el repliegue, sobre todo del bando republicano que un poco entiende que hay que mantenerse en Afganistán. ¿Qué tal, David? Lisandro, usted te saluda. ¿Cómo te va? Por lo que estaba buscando, y recién vos mencionabas el hecho de las consecuencias, ya poco tiempo después del atentado, Alemania desistió de una deportación que iba a realizar de ciudadanos afganos. Finalmente se van a quedar en Alemania, por lo menos hasta que se esclarezca un poco esta situación. Yo creo que lo primero que van a hacer, en este caso las potencias que tienen interés en Afganistán, es esperar, sobre todo porque están teniendo muchos problemas al interior de la alianza que invadió, en este caso, Afganistán en su momento, y después del silencio un poco diplomático para ordenarse sobre lo que pasó en Kabul, van a empezar los pases factura, con lo cual seguramente esto también va a poner efectos sobre muchos refugiados de nacionalidad afgana que intentaban ingresar en la Unión Europea y un poco eran aceptados por Alemania, y sobre todo Alemania pidiendo al resto de los otros países de la Unión Europea que acepten estos refugiados. Entonces va a tener muchísimos efectos, sobre todo yo creo que también un poco va a jugar en contra de la estrategia del Talibán. ¿Por qué? Porque una de las principales cosas que quiere el grupo terrorista es que se vayan las fuerzas opositoras, las fuerzas extranjeras del territorio afgano. Y esto, no sé, deja en evidencia que lejos de suceder eso, muy probablemente refuercen ahí los oficiales militares para la seguridad de los intereses de las potencias. El escenario está muy abierto en ese sentido. Si bien todavía no hubo ninguna fuerza que se haya adjudicado el atentado, bien hablabas vos de los talibanes, todavía, si bien no se lo adjudicaron, no se descarta a ISIS. ¿Pensás que puede tener alguna relación con el atentado que hubo ayer en Bagdad, que dejó más de 20 muertos, que ese sí se lo adjudicó ISIS? ¿O esto tiene más que ver con el clima político que se está viviendo específicamente en Afganistán? Yo creo que son distintas las cosas. El ISIS sobre todo tiene muchos intereses, en este caso en Irak, no tanto en Afganistán. Los grupos terroristas en este caso son distintos. No es lo mismo el Al-Qaeda, que tiene muchos intereses en África subsahariana, que lo que puede ser el ISIS, que tiene intereses en Siria, o en este caso en Irak, que lo que es el Talibán específicamente en la lucha al interior de Afganistán. Lo que sucede es que muchas veces al haber muchos atentados en Medio Oriente se presta la confusión. Por ahí se presta mucho más atención a los que son los atentados, en este caso en Europa. Pero hay diversas organizaciones terroristas que tienen distintos objetivos, con lo cual, si bien hasta ahora el Talibán no ha dicho, no se ha adjudicado lo que es el atentado, difícilmente lo sea el ISIS, a menos que busque en algún sentido algo de oportunismo político. Ya ha pasado que existiera algún tipo de atentado y se lo adjudicaran más de 2 organizaciones terroristas, con lo cual Sí, claro. hay que esperar. Ahora tengo una pregunta, porque vos decís, bueno, el pase de facturas, el tema no tan... conociendo, yo le puse Rico McPato, me cuesta decirle Donald Trump. Conociendo las reacciones de Rico McPato, suelen ser muy violentas e inmediatas. Sí, a ver, si O bien el puede hecho de ser... que quizás no haya víctimas estadounidenses lo saque un poco de la función. Sí, a ver, si bien si fuera por Donald Trump habría algún tipo de efecto o contraefecto de inmediato, yo creo que lo único que va a hacer desde el punto de vista de los efectos va a ser un efecto mediático, repudiando el ataque y generando algún tipo de bluff político, ¿no? Bueno, vamos a enviar algún misil, la madre de todas las bombas que solamente mató a 26 personas. Va a haber seguramente algún tipo de efecto mediático. Lo que sí
quiere Trump es que en el caso de la seguridad de la región participen sus socios de la OTAN y también los socios de Medio Oriente, como puede ser Arabia Saudita. Trump no quiere mantener la seguridad de Medio Oriente solamente a costa del presupuesto norteamericano. Entonces, difícilmente se embarcaría, como lo hizo Bush, en una guerra en solitario para la región. Yo creo que Trump en ese sentido lo que quiere es alguna alianza que de alguna manera baje el impacto del gasto militar que está teniendo Estados Unidos en la región. Mira, yo pensaba que era al revés, que Trump iba a ser el habitual republicano que no escatima en gastos precisamente en la guerra, porque es la mejor de las industrias que tienen los republicanos. Claro, el tema es que Trump no proviene de ahí. A diferencia de lo que fue la familia Bush, que tiene muchísimos intereses en lo que es el complejo industrial militar, Trump en particular vendría a ser el más heterodoxo de los republicanos, porque viene del sector privado y con una mirada del gasto distinta, en este caso de los republicanos más ortodoxos. Como un sapo de otro pozo. Y es un sapo de otro pozo. De hecho, no se le conoce ningún tipo de gestión al interior del Partido Republicano, salvo en la candidatura de elecciones a presidente. Entonces, de verdad, viene a ser un sapo de otro pozo, y él ya ha dicho incluso en el sudeste asiático que quiere que los países, sus socios aliados como Singapur, como Japón, como Corea del Sur, mantengan la seguridad de la región. En el caso de Trump, y en este caso lo particular de Trump, es que no quiere más erogación de gasto militar en solitario. Sí lo haría en caso de que existan algún tipo de alianzas más sólidas al interior de la OTAN. Por eso hace un mes, en un congreso de la OTAN, que fue famoso en realidad por cómo, en este caso, el presidente Trump corría al primer ministro de Montenegro de la escena mientras iba caminando. En esa reunión, que fue famoso por ese blooper político, Trump le pidió a sus socios que incrementaran mínimamente al 2% el PBI de sus respectivos países en gasto militar. No está interesado él en la seguridad de Medio Oriente, sí que esa seguridad de Medio Oriente o que esa inseguridad de Medio Oriente no impacte en el territorio norteamericano, pero no tiene esta idea de la doctrina de la guerra preventiva como lo tuvo en su momento Bush. Bueno, Navid, te agradecemos mucho la información. Navid, obviamente, es un periodista especializado, no solo él, sino un grupo de periodistas que tienen un programa y que quizás tengamos la suerte de tenerlos aquí en Continental próximamente. Muchísimas gracias. ¿Eh? Obviamente que la intención está, y esperamos sobre todo ampliar todo lo que tenga que ver con información internacional en una radio como Continental. Bueno, te agradecemos mucho. Un abrazo grande al estudio. Gracias.